En este video vamos a realizar algunos ejemplos de la factorización de trinomios de la forma ax² más bx más c, cuya característica fundamental es que el término cuadrático tiene un coeficiente distinto de la unidad. Tenemos por ejemplo el trinomio 2p² más 11 doceavos de b más un doceavo, en el cual evidentemente no existe término común y podemos distinguir que ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto no se trata de un trinomio cuadrado perfecto, así que vamos a proceder a factorizarlo utilizando mecanismos para este caso. Como primer paso de factorización vamos a convertir toda la expresión a términos de un común denominador. Debemos recordar que los enteros tienen como racional un número 1 debajo de ellos, por lo tanto vamos a buscar el mínimo común múltiplo para toda la expresión, así que tenemos 1 y 12, el mínimo común múltiplo es evidentemente el 12, así que vamos a representar todo este trinomio en términos de doceavos. Para iniciar nuestro proceso entonces convertimos todo el trinomio a términos de doceavos, así que dividimos 12 entre 1, eso es 12 por 2, eso nos da 24 doceavos de p elevado al cuadrado. Los otros dos términos están expresados en términos de doceavos, así es que no vamos a necesitar realizar ninguna otra transformación. Colocamos los 11 doceavos de p más el 1 doceavo del término complementario. Ahora vamos a multiplicar el numerador del término de mayor grado por el numerador del término complementario. Es decir, 24 por 1 y eso evidentemente nos resulta en 24. Y ahora, como consecuencia de este resultado, deberemos encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den precisamente 24 y cuya suma sea el numerador del coeficiente del término de en medio, es decir, 11. Y esos dos números son 8 y 3. Si multiplicamos 8 por 3 obtenemos 24 y si sumamos 8 más 3 eso nos resulta en 11. Ahora vamos a descomponer el término central en dos fracciones que involucren precisamente al número 8 y 3 de la siguiente manera. Colocaremos entonces los 24 doceavos de p elevado al cuadrado y el término 11 doceavos será descompuesto en 8 doceavos y 3 doceavos de la siguiente manera. Tendremos entonces 8 doceavos de p más 3 doceavos de p y complementario el número 1 doceavo. Una vez hecho esto, ahora haremos la reducción a la forma mínima de los términos resultantes. Por lo tanto, 24 entre 12 regresamos a 2p elevado al cuadrado. Los dos números siguientes del numerador y denominador ambos son múltiplos de 4. Por lo tanto, al reducir a la forma mínima tendremos 8 entre 4, eso nos da 2. 12 entre 4, eso nos da 3, o sea, los 8 doceavos de p son equivalentes a 2 tercios de p. Para el siguiente término podemos distinguir que tanto el 3 como el 12 son múltiplos precisamente del número 3, así que si dividimos 3 entre 3 obtenemos 1 y 12 entre 3 obtenemos 4, es decir, esos 3 doceavos de p son equivalentes a 1/4 de p. Y agregamos el último término, el término complementario 1 doceavo, que no es susceptible de ser reducido. A continuación, con los 4 términos que tenemos en la expresión, realizaremos una factorización por agrupación de términos. Así, por ejemplo, de los dos primeros términos tenemos un numerador común que es el valor 2 y tenemos entre p cuadrada y p lineal el factor p como elemento común. Por lo tanto, si iniciamos la factorización, vemos que si dividimos 2p cuadrada entre 2p obtenemos p, el signo más entre más, 2 entre 2 nos da 1 para el numerador, 3 entre el 1 implícito que tenemos en el denominador nos da 3 también, y la p entre p es 1, por lo tanto ese valor queda implícito. Cerramos la factorización de los dos primeros términos.
Para los segundos términos, el otro par de términos, podemos apreciar que tenemos el 1 como factor común en el numerador de las fracciones y entre 4 y 12 el factor común es 4. Abrimos nuestra factorización. Si dividimos un cuarto de p entre un cuarto, eso nos resulta únicamente en p. Dividimos los signos, más entre más, eso es más. Tenemos ahora un doceavo dividido entre un cuarto y lo que podemos pensar también directamente es por cuánto hay que multiplicar 1 para que me dé 1, eso es evidentemente 1, y por cuánto hay que multiplicar 4 para que nos resulten 12, pues eso es precisamente 3, y con esto cerramos nuestra segunda factorización. Así que ahora en esta expresión extraemos el factor común, que evidentemente será este paréntesis, así que factorizamos p más un tercio. Y en el otro término, al dividir toda esta expresión entre p más un tercio, vamos a ver que se anula esta expresión, por lo tanto nos va a quedar solamente 2p, el signo que sigue más, y al dividir toda esta expresión entre el término común vemos que se va a anular este factor, por lo tanto nos va a quedar solamente un cuarto, y esta sería la factorización del trinomio original. Si queremos realizar la comprobación de los cálculos hechos, entonces tendremos que hacer el producto indicado de los factores y deberemos regresar al trinomio original. Así que tenemos 2p por p, eso nos va a dar 2p elevado al cuadrado. Si tenemos 2p por un tercio, obtenemos entonces 2 tercios de p. Si ahora distribuimos el 1/4, tenemos 1/4 por p, eso nos va a dar precisamente 1/4 de p. Y si multiplicamos 1/4 por 1/3, tenemos la multiplicación de los numeradores 1 por 1, eso nos da 1. Y en el denominador tenemos 4 por 3, eso nos da 12. Así que si realizamos la simplificación de los términos semejantes, tendremos lo siguiente: 2p elevado al cuadrado. De los dos términos siguientes tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, que entre 3 y 4 evidentemente ese es 12. Colocamos nuestra línea del quebrado para hacer la operación y tenemos 12 entre 3, eso es 4 por 2 nos da 8. 12 entre 4, eso es 3 por 1 nos da 3. Todo esto como coeficiente de la literal p de los términos comunes, y agregamos el término complementario. Por lo tanto, si realizamos la última simplificación, tendremos entonces 8 más 3, 11 doceavos de la variable p más un doceavo, y podemos comprobar que obtenemos el trinomio original. Por lo tanto, esta factorización es correcta. Si tenemos ahora, por ejemplo, la expresión 3x más 2 veces la raíz de x menos 8, que forma evidentemente un trinomio, podemos distinguir que no existe término común y que ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto no se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Es importante recordar que la expresión raíz de x es exactamente equivalente a tener x elevado a la 1 medio, y que aquí implícitamente está esta expresión elevado a la 1 potencia. Por lo tanto, evidentemente el trinomio está ordenado en forma descendente. Así que para iniciar su proceso de factorización deberemos siempre multiplicar el coeficiente del término de mayor grado por el término complementario, es decir, en este caso tendríamos 3 por menos 8, lo cual nos resulta en menos 24. Así que nosotros deberemos encontrar dos números que multiplicados nos den precisamente el número 24 y cuya suma sea igual al coeficiente del término del medio, es decir, en este caso 2. Y esos dos números son 6 y menos 4. Si nosotros multiplicamos 6 por menos 4, obtenemos 24. Y si sumamos 6 menos 4, obtenemos 2. Y utilizando estos dos términos como coeficientes, vamos a descomponer el término del centro de la siguiente manera. Es decir, tendremos 3x más 6 veces la raíz de x, insisto, utilizando este 6 como coeficiente, menos 4 veces la raíz de x, ahora utilizando este término, menos 8. Podemos distinguir que hemos incrustado un nuevo término, pero la expresión sigue siendo equivalente, es decir, la misma cantidad. 6 veces la raíz de x menos 4 veces la raíz de x nos da precisamente 2 veces la raíz de x. Y ahora vamos a realizar una factorización por agrupación de términos. La realizaremos de 2 en 2. Podemos distinguir que entre los dos primeros evidentemente existe el término común, que es 3 como coeficiente. Y si aquí tenemos x y esta es raíz de x, deberemos factorizar siempre la de menor grado, que es precisamente raíz de x,
abrimos nuestra factorización, tendríamos 3 entre 3, eso es equivalente a 1, y para dividir x entre raíz de x deberemos recordar pues que esto será equivalente a tener x elevado a la 2 medios, o sea a la 1, dividido entre x elevado a la 1 medio, que es precisamente lo de raíz de x, y basándonos en la ley de los exponentes, donde al exponente del numerador se le debe restar el exponente del denominador, esto nos daría x elevado a la 1 medio, lo cual es exactamente equivalente a raíz de x. Por lo tanto, nuestra factorización aquí tendría que ser con la raíz de x para nuestro primer caso. Ahora, continuando con el signo del siguiente término, tendríamos más entre más, eso nos va a dar positivo, y 6 veces la raíz de x entre 3 veces la raíz de x, obtendríamos solamente un 2. 6 entre 3, 2, la raíz de x entre raíz de x daría 1 y se queda por implícito. Cerramos aquí la factorización de nuestros dos primeros términos. Para los últimos dos términos observamos que ambos son negativos, por lo tanto factorizamos precisamente el signo de sustracción, y entre el 4 y el 8 observamos que el común múltiplo es el número 4, así que abrimos nuestra factorización, tendríamos menos 4 entre menos 4 nos da 1, lo vamos a dejar por implícito y esto quedaría multiplicando a la raíz de x. El último término, menos entre menos nos da más, y 8 entre 4, eso nos da justamente 2. Podemos distinguir que ahora tenemos un factor común que es el paréntesis, donde está raíz de x más 2, ese será justamente el término que extraeremos ahora como factor común, raíz de x más 2. Abrimos nuestra factorización, al dividir toda esta expresión entre el término común vemos que se anularía el término raíz de x más 2, por lo tanto aquí solamente nos quedaría 3 veces la raíz de x. En el siguiente caso, menos entre más menos, y al dividir toda esta expresión entre el término común vemos que de nueva cuenta se anularía el término raíz de x más 2, por lo tanto solamente nos quedaría el factor de 4 y este sería el resultado de nuestra factorización. Con tus pulgares de arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.